en los tiempos. Eh, Le damos las gracias al Señor por darnos esta maravillosa oportunidad de compartir hoy esta sesión del mensaje de los tres ángeles. Continuamos con esta programación maravillosa de los 50 días, conmemorando los 180 días perdón, los 180 años de la peregrinación como adventistas que llevamos aquí en la historia de esta tierra. Ya hoy vamos por el día 24. Sé que ha sido de gran bendición. Lamentablemente, por razones de datos y señal y luz y todo lo que se presenta, no hemos podido estar constante en la programación, pero gracias al Señor por los que han podido estar. Y sé que el Señor ha estado guiando, dirigiendo esta maravillosa programación. Hoy le compartimos desde aquí, desde los Montes de María, en la finca. Estamos aquí en la finca para compartirles hoy acerca de este hermoso mensaje de el Gran Movimiento Adventista, el capítulo 16, el mensaje de los tres ángeles. Aquí nos dice el Señor en su palabra, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el capítulo anterior vimos la luz creciente y y las mayores maravillas. Hemos visto estos capítulos maravillosos de cómo el Señor ha guiado y conducido a su pueblo. Hoy aquí vamos a seguir con este estudio, a ver cómo el Señor en su gran misericordia nos da este mensaje del tercer ángel. Este mensaje del tercer ángel tiene una particularidad que es dado desde el lugar santísimo. Aquí en primeros escritos, mi hijo va a leer una cita muy importante. Primeros escritos, el mensaje del tercer ángel. Vamos a escuchar a nuestro hijo, a mi hijo. Entonces, por favor, sí, Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. ok. Vamos a ver aquí algo muy, muy importante. Dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Aquí vemos que el Señor envía un poderoso ángel cuando entró al lugar santísimo. Y por eso el anuncio de Apocalipsis 14 dice, y otro ángel le siguió, siguió porque es el
la misma sucesión del primero, segundo y ahora el tercer ángel, diciendo a gran voz, esa voz maravillosa de Dios que el Señor la da a su pueblo para seguirlo conduciendo en este peregrinaje hacia la Canaán celestial. Entonces, es muy hermoso que nosotros podamos ver que el Señor en su misericordia aquí nos da el espíritu de la profecía. En este tercer mensaje, el Señor es como cuando el pueblo de Israel salía de Egipto. El pueblo de Dios salía de Egipto hacia la Canaán terrenal. Para poder introducirlo a la Canaán terrenal, tuvo que haber un Sinaí para que el pueblo recordara la experiencia del sábado, para que el pueblo volviera a retomar la verdadera adoración al Creador. Recordemos que todos los pioneros venían de diferentes iglesias. Hemos visto en las partes anteriores que ellos observaban el domingo como día de reposo. Ahora el Señor se propone a través del tercer ángel, desde el primero, segundo y tercer ángel, manifestar una vez más a su pueblo, recordarle el deber de la verdadera adoración al Creador. Entonces, es muy importante tener todo esto en cuenta. Maravilloso es el Señor al no dejar a su pueblo en la oscuridad, en las tinieblas, sino llevarlo a la luz plena de su palabra, de cómo Él creó, formó la tierra y llevarnos a la adoración verdadera. Esa parte muy importante que tenemos de nuestro Creador, de nuestro Dios. Entonces, eh, es algo muy importante. ¿Me puede dejar quieto? Eh, es algo muy importante tener en cuenta todo esto. Algo también importante es que el Señor dio esta revelación porque se iba a formar una iglesia, se estaba formando una iglesia. En todas las edades, el Señor siempre que iba a formar una iglesia, daba una inspiración, daba revelación, daba el don profético. Entonces, nosotros, como la séptima iglesia, el Señor nos iba a dar, no nos iba a dejar en tinieblas, nos dio la luz de del don profético. Por eso, una de las partes aquí en la temática se llama el don profético en la familia. Algo muy importante que el Señor ha querido es que ese don profético nosotros lo valoremos, lo apreciemos, porque ese don profético fue ese mismo don que el Señor nos dio a través de su profeta, fue el mismo que descendió sobre Daniel, sobre Juan, sobre todos los profetas, los que escribieron, los que están en nuestro canon bíblico y los que no están. Fue el mismo don o el mismo, ¿cómo lo diríamos? El mismo don profético que ellos recibieron fue la que recibió nuestra profeta que hoy tenemos. Gracias al Señor por darnos esta revelación maravillosa. Eh, en el texto bíblico que tenemos, vamos a compartir pantalla. Eh, Vamos a compartir pantalla para buscar el texto bíblico yo- que te dije que me copiaras. Mm, de- Ok.
Bueno, vamos a buscar aquí en... que no hiciste eso. Bueno, vamos a seguir. Ahí yo lo tenía, pero mi hijo no me lo copió. Vamos a seguir con otra diapositiva, por favor. Eh, el texto bíblico. Ahora vamos a ver la importancia del don profético en el hogar. Vamos a irnos. Bueno, seguimos. Eh, Ujú. eh, sigue. Déjame para yo hundir aquí. Elena G. de Guay fue bautizada a la edad de 13 años en la iglesia metodista. Ella, junto con otros miembros de su familia, asistieron a las reuniones adventistas en Portland entre 1840 y 1842. Aceptaron completamente los puntos presentados por William Miller y su equipo de predicadores y confiaban que Jesús regresaría a la tierra inicialmente en 1843 y luego en 1844. Las fervientes actividades de la familia en promulgar la doctrina del advenimiento indujo a la iglesia metodista de Portland a expulsar a la familia de la feligresía de la misma a finales de 1843. Llegado el 22 de octubre de 1844, el profetizado segundo advenimiento no ocurrió. Este hecho se conoce como el Gran Chasco. Entonces ahí vemos la historia de nuestra profeta. Entonces vamos a la parte que nos corresponde. Vamos a seguir leyendo aquí en el gran movimiento adventista, eh, cuando el Señor le muestra a la profeta que qué era lo que estaba sucediendo. Dice en, en el templo abierto se ve el arca. Aquí comienza uno de los que estaban allí presentes, J. N. Andrews, dijo de este mensaje: la abertura del lugar santísimo en el templo del cielo, por la que se ve el arca, es un evento que ocurre durante el anuncio del séptimo ángel, y cómo el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote cambia a ese departamento de terminación de los 2300 días. Entendemos que la abertura del templo está señalada por la terminación de ese periodo según lo representa la proclamación del primer ángel. La entrada de nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para ministrar ante el arca de Dios llama la atención de la iglesia a los mandamientos de Dios contenidos dentro de tal arca. Los mandamientos de Dios han estado brillando desde el santuario celestial desde ese tiempo. Entonces vemos cómo el Señor da la luz sobre el arca, que se abre y se ve el cuarto mandamiento que brillaba más que los otros. Apreciados hermanos, hay varias cosas que tenemos que entender. Vamos a ver si puedo encontrarla aquí en las diapositivas, que a veces esto se enreda. Dice, desde aquel momento hasta diciembre de 1844, mis gozos, pruebas y chascos fueron similares a los de mis apreciados amigos adventistas que me rodeaban. En aquel tiempo visité a una de nuestras hermanas adventistas y por la mañana nos arrodillamos para el culto de familia. No había excitación y solo nosotras 5 mujeres estábamos allí. Mientras lloraba, el poder de Dios descendió sobre mí como nunca antes lo había sentido.
Quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Me parecía estar elevándome cada vez más lejos de la tierra y se me mostró algo de la peregrinación del pueblo adventista hacia la santa ciudad. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Maravilloso, ¿verdad? Apreciados, la luz que el Señor nos ha dado a través de este don ha sido para conducirnos precisamente de este oscuro mundo a la santa ciudad gloriosa de la Nueva Jerusalén, para llevarnos de vuelta a esa obediencia maravillosa, implícita en la palabra de Dios. El Señor eh, nos ha dado en Primera de Samuel, hazme favor, en Primera de Samuel, vamos a leer unas citas muy importantes. Vamos a leer Pero tiene que ser alguien que participen también. Primera de Samuel 9:9. Y un hermano, por favor, me busca Isaías 29:10 y otro hermano Proverbios 29:18 y otro hermano Apocalipsis 3:17. Vamos, por favor, Yo tengo, Jorge tiene 29:10. ok, de Isaías. Está bien. Ahora mi hijo va a leer Primera de Samuel 9:9 y otro hermano Apocalipsis 3:17. Por favor, en voz alta. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Amén. Otro, el hermano Jorge. Sí, señor. 29:10 de Sí, señor. Isaías. Sí. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y cubrió la cabeza de vuestros videntes. Terrible eso, ¿no? Primera de Samuel 9:9 nos dice que eh, los profetas eran los videntes. Según la historia, vidente era porque cuando recibían la visión, ellos entraban en visión y no cerraban los ojos. Ellos mantenían con los ojos abiertos. Y ese era el símbolo a que eran los ojos del pueblo. Era la guía del pueblo, la guía que Dios daba a través de su profeta para guiar al pueblo. Mas, sin embargo, cuando el pueblo no escuchaba al profeta, aquí vemos la experiencia de Isaías 29:10. Entonces, vamos a seguir leyendo entonces Proverbios 29:18, que todos conocemos muy bien esto, pero es muy bueno volverlo a repetir. ¿Alguien lo tiene? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Sin profecía no hay para dónde coger. Es un carro sin freno. Por eso hoy nosotros, por haber despreciado el espíritu de profecía, hoy nosotros es lamentable. El Señor en su misericordia, eh, a través del don profético que se dio desde la entrada de nuestro Señor al lugar santísimo, el mensaje del tercer ángel, el Señor comienza a rescatar las verdades que ya Él había anunciado. Y ahora comienza como otra vez a recordarle al pueblo el sábado, no solamente el sábado,
sino que comienza también a darse la luz de la reforma por salud, comienza a darse la luz de la verdadera educación, comienza a darse la luz de la justificación por la fe a través de este don profético maravilloso. Entonces, mis apreciados, cuando se desecha el don profético, quedamos sin vista, quedamos sin ojos. Yo recibí un accidente terrible en la cabeza, un terrible accidente que casi pierdo la visión. Y eso es algo muy triste, muy lamentable después de usted estar viendo perder la visión. En estos días, un hermano perdió un ojo y eso se siente que a la persona se le acaba media vida. El Señor por eso en su misericordia nos ha dado la luz, la revelación, la profecía. Sin profecía, el pueblo no tiene esperanza. Entonces, es muy importante, pero miren ustedes la acusación del Señor contra el pueblo de los últimos días. Apocalipsis 3:17, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Porque, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren la condición a la que ha llegado la iglesia. Considerarse que no tiene necesidad, que todo lo tiene, mas sin embargo el Señor le dice que es pobre, desnuda y ciega. El Señor la quiere vestir, el Señor le quiere dar colirio y ese colirio el Señor lo ha dado es a través del espíritu de profecía. Saben que el discernimiento se está perdiendo. El discernimiento se está perdiendo porque no se estudia el espíritu de la profecía. Hoy lo que nosotros nos abre los ojos, lo que nosotros nos da discernimiento sobre muchas decisiones que tomar, nosotros muchas veces no tomamos la debida decisión es porque despreciamos los, el don profético. Muchas veces nosotros mismos estamos sufriendo hoy porque el espíritu de profecía nos advierte. Cuando vayas a formar un hogar, mira bien la conducta de la persona con la cual vas a contraer matrimonio. Cuando vas a construir una casa, el Señor dice, mírala bien, mira la manera en cómo la vas a construir. Apreciado, es lamentable que hoy, en estas alturas de la vida, como pueblo adventista, que el Señor ha rescatado esta verdad maravillosa del sábado. Hoy hayan personas adventistas recibiendo sábado a las 7 de la noche, eh, donde el Señor en su gran misericordia, por revelación, dice que antes de de la puesta del sol, debe la familia reunirse en derredor y cantar alabanzas para recibir el día del Señor. Pero hoy nosotros pensamos salvarnos desobedeciendo y pisoteando el día del Señor. Lamentablemente, por falta de tiempo, no puedo leer las citas, pero la cita de una de las citas, porque hay varias citas, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, el capítulo Cómo guardar el sábado. Es maravilloso cómo el Señor allí da los consejos. Hoy nosotros vemos, hermanos, comprando el almuerzo en restaurantes el sábado, pagándolos en sábado, comprando en la tienda. Está bien que de pronto, porque hay un dolor, hay una enfermedad de repente, usted tenga que ir a una farmacia y comprar una medicina o comprar una,
algo que necesita esa persona que está allí en convalecencia, pero se ha tomado por hábito de estar comprando, de estar haciendo cosas en el día santo del Señor, que el Señor nos ha dicho que no lo debemos hacer. Y es por eso que tenemos que tener en cuenta qué es la verdadera adoración, porque es que el Señor nos ha dicho que ese día no es de nosotros. Ese es un día santo, apartado para Él, para honrarlo, glorificarlo. Cuando el Señor además nos dice de la reforma pro salud, nosotros primero consultamos el apetito. Nosotros primero consultamos lo que nos gusta. La verdadera educación. La verdadera educación dice que es para que el anhelo de poder sea quebrantado, sea humillado. Eh, o sea, para entender, dice que la ciencia de la verdadera educación es entender la voz de Dios y algo así. Ahorita por tiempo tampoco buscamos la cita, pero algo también muy importante, la justificación por la fe. Y aquí es donde más hace énfasis eh, el libro del Gran Movimiento Adventista. La justificación por la fe es abatir en el polvo la gloria del hombre y hacer por éste lo que éste no puede hacer por sí mismo. Recordemos la experiencia de José Beis, un capitán experto y de mucha trayectoria, donde una persona en un barco de un lugar a otro, pues la remesa que llevaba para su casa no era pues cualquier cosa, eran por bultos de harina, por bultos de alimentos que llevaba a su casa. Llegó a tal condición de, de no casi ni tener para escasas 4 libras de harina que su esposa le pidió en una ocasión para hacer el pan. Ella se maravilló cuando, o no digamos se maravilló, se llenó de horror cuando ella le dijo a su esposo que necesitaba 4 libras de harina y otras cosas más que necesitaba para la comida. Y él fue a la tienda y ella pensó, bueno, irá a traer un bulto, como está acostumbrado a traer por bultos. Y escasamente trajo las 4 libras de harina. Y ella se sorprendió y le dice, ¿por qué solamente traes 4 libras? Y él le dijo, pues no era lo que necesitabas. Y entonces ella le dijo, sí, pero solamente traíste solamente 4 libras. Quiere decir que no piensas que para mañana, pasado mañana, no voy a necesitar más. Y entonces cuando él le confiesa que lo que había gastado en esas 4 libras y lo que demás que había traído era el último centavo que le quedaba de la venta que había hecho de su parte que le correspondía de ese barco, $11,000, por lo cual lo vendió. Ya en ese momento ya quedaba sin un centavo. Ahora a depender completamente de la voluntad de Dios. Y apreciados amigos, yo creo que aquí hay muchos que hemos experimentado que cuando nos entregamos completamente a depender del Señor, es cuando más felices somos. Es cuando más libertad tenemos. O sea, se siente uno libre de esclavitud. Pero cuando decidimos nuevamente nosotros retomar otra vez eh, como a dudar del Señor, otra vez nos volvemos esclavos. Tenemos que pagar servicio, tenemos que hacer tantas cosas. Y no quiere decir que no tenemos que tenemos que dejar de hacer esto, pero es maravilloso cuando la persona se entrega en las manos del Señor. Eh,
Luego vimos, él le dice, y ahora ella le pregunta y se pone a llorar, y ahora ¿cómo vamos a sobrevivir? Y él le dice, Dios proveerá. Y ahí vemos cómo el Señor en diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes medios, el Señor comienza a proveerles. Y en ese deseo de escribir ese libro maravilloso acerca del sábado, comienza este hombre a ser bendecido por el Señor. Cualquier recurso que le llegaba no lo usaba para beneficio personal. Escasamente lo que podía comer y lo demás lo dedicaba a publicar la verdad del sábado. Nosotros conocemos que él no fue el inicialista de esta luz, sino que la recibió luego de que fuera a visitar a la hermana Bautista que fue la que comenzó eh, a como a convenir que el día de reposo era el día sábado. Entonces, ahora vemos que este hombre cuando ve esta luz maravillosa, comienza entonces a proclamarla con fervor, con todo lo que tenía, con todo su ser, con todos sus recursos. Ni siquiera ya tenía recursos, pero confiaba en un Dios poderoso, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que provee, que sustenta. Maravilloso Señor. Y es por eso que hoy, hermanos, nosotros como pueblo adventista, por eso decía, es una vergüenza que hoy se desprecie este don profético de la luz del mensaje del tercer ángel. Eh, Nosotros hoy nos distinguimos por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y muy bien sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si nosotros despreciamos los consejos que el Señor nos ha dado a través de este don, nosotros estamos terriblemente en una situación que el Señor nos dejará para que, así como desechó a las iglesias que no aceptaron el mensaje del primer y segundo ángel, pues se constituyeron en Babilonia. Si nosotros hoy despreciamos esta luz, nosotros hoy vamos a constituir la gran Babilonia. Por eso dice la palabra de Dios, basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en posición directa a sus claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido o a la palabra que han desechado. El Señor, a pesar de que se le desprecie, vuelve a dar amonestación, vuelve a dar advertencia hasta que llegue el momento que dice que ya el Señor deja a la persona quieta para que entonces coseche lo que ha sembrado. Es muy importante, apreciados, que nosotros podamos entender esto. Vamos a ir avanzando. Dice el testimonio dado acerca, hablando de Juan el Bautista, dice el testimonio dado acerca de él después de su muerte por aquellos que lo oyeron testificar acerca de Jesús fue Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todos los que Juan dijo, Hermano Nafer, qué este, pena, en qué página del libro vamos? Que yo quedé perdido. bueno, hermano, estamos aquí en el capítulo 16 de el Gran Movimiento Adventista, pero yo estoy leyendo otros pasajes relacionados. Ahora estoy leyendo en el deseado de toda la gente, pero vamos aquí en el Señor. Bueno.
Entonces, eh, no le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo, ni resucitar muertos como Elías lo había hecho, ni manejar la vara del poder en el nombre de Dios como Moisés. Fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para su venida. Tan fielmente cumplió su misión que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús, podía decir, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Cada discípulo del maestro está llamado a dar semejante testimonio. ¿Por qué este texto? Porque hoy nosotros ya no estamos llamados a hablar sobre la primera venida de Jesús. Nosotros hoy nos distinguimos como adventistas del séptimo día, que esperamos el advenimiento de nuestro Señor. Y por eso tenemos que pregonar ese advenimiento con poder, así como lo hizo Juan. Cumplió fielmente su misión, pero hoy nosotros, el mundo nos está haciendo apartar de cumplir este deber. ¿Por qué no se guarda el sábado como se debe guardar? ¿Por qué se cocina? ¿Por qué se plancha? ¿Por qué hasta algunos se peluquean? ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado a un lado el testimonio del espíritu de la profecía. Nosotros creemos en la mente como que en el advenimiento del Señor, pero que realmente nosotros no estamos preparados. Y por eso la advertencia, dice la advertencia más grande que se le haya dado a la humanidad. Dice, si alguno adora a la bestia o su imagen, éste recibirá, dice, de la, en su, perdón, y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hoy nosotros, como adventistas del séptimo día, el enemigo nos ha engañado pensando que yendo a la iglesia, imagínense, la inspiración nos dice que el sábado es el día en que nosotros más debemos madrugar, más debemos estar allí dispuestos. Los baños deben tomarse temprano, todo debe estar preparado, dispuesto para que no haya confusión, para que podamos estar a la hora para ir al encuentro con nuestro Señor, adorarle, a unirnos con los ángeles en adoración, pero tan desvergonzados somos que vamos a la iglesia solamente muchos al segundo servicio, otros a la media mañana cuando ya se está acabando la escuela sabática. Tristemente, no tenemos esa, esa convicción que tenían los profetas, que tenían los pioneros, que tenían muchos de los hijos del Señor para adorarle, para no escatimar esfuerzos. Si tenemos que cortar, pero le damos más valor a las cosas mundanas, terrenales. eh, Mejor preferimos, no, tengo que trabajar mucho más ¿para qué? Tenemos que experimentar que tenemos un Dios proveedor, un Dios que nos sostiene, un Dios que quiere manifestarse, pero que nosotros no lo permitimos. Lo limitamos, nosotros limitamos el poder de Dios. No es que Dios no tenga poder, sino que el Señor no hace más porque nosotros no estamos preparados para ello. Entonces, es muy importante, apreciados, poder entender esto. Dice, Satanás observa detenidamente los sucesos y cuando encuentra a alguien que tiene especialmente desarrollado el espíritu de oposición a la verdad de Dios, llega hasta revelarle acontecimientos que no se han cumplido, a fin de asegurarse más firmemente un lugar en su corazón. Durante su experiencia de casi 6.000 años, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Durante todo este tiempo, ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Satanás emplea como su medio a personas que se han opuesto acervamente a la verdad de Dios. Se les presenta asumiendo la forma y vestimenta de otra persona,
tal vez un amigo del medium. Convence a este usando palabras de ese amigo y relatando circunstancias que están por ocurrir o que realmente han ocurrido y de las cuales el medium no sabía nada. A veces antes de un fallecimiento, un accidente, por medio de un sueño, de una caracterización, conserva con su agente, conversa con su agente y hasta le imparte conocimiento por medio de sus sugestiones, pero esta sabiduría es del infierno y no es de lo alto. Satanás también da inspiración, pero esa inspiración dice que es para mantener a la persona bajo su mando. Dice que asegurarse más firmemente un lugar en el corazón de esas personas que rechazan el espíritu de la profecía. Nosotros eh, hoy, nosotros vemos muchas personas que rechazan los consejos, las, las amonestaciones, los reproches que el Señor envía a través de su profeta. Eh, Dice, vi un grupo que se mantenía en pie en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se mostraron tres peldaños, los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo, ay de aquel que mueve una porción o sacude un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. Apreciados, recordemos aquí ahora la experiencia de José Beis. José Beis le costó aceptar la inspiración a través de que el Señor había dado a través de su profeta. Pero recordemos que el Señor a los suyos, el Señor les guía, les conduce. El Señor le mostró a la hermana Guay esa maravillosa visión de los astros, de cómo el Señor le mostró a la hermana Guay esos planetas de 4 o 7 lunas y comenzó eh, el, el, el pastor Beis a relacionar el conocimiento que él tenía sobre todo esto y él dice, wow, ¿y esta mujer cómo sabe esto? Si no ha estudiado, si no ha estudiado astronomía ni sabe nada de esto. Entonces allí fue cuando él completamente aceptó el don profético. Maravilloso es el Señor. El Señor va conduciendo a sus siervos a la verdad maravillosa, a todos aquellos que estén dispuestos a ser guiados y dirigidos eh, por la luz que el Señor ha dado a través de su palabra. Cada deber que el Señor muestra, el siervo fiel está dispuesto a seguir al Cordero por donde quiera que va, a seguir en obediencia a lo que el Señor ha dicho. No pregunta, ay, ahora, y todavía toca dejar más. Cuando el Señor da la visión que el pueblo de Dios salía con carruajes y comenzó por ese camino angosto. Y entonces el pueblo tuvo que ir abandonando y abandonando más cosas. Cuando el Señor nos dice que tenemos que abandonar algo, nosotros no preguntamos, Señor, ¿y por qué? No, sino que podamos estar dispuestos a abandonar lo que tengamos que abandonar para seguir ese sendero maravilloso hacia la Canaán celestial. Maravilloso Señor. Vamos, yo creo que ir finalizando, no sé a qué hora es. Dice, pronto se hará todo esfuerzo posible por desestimar y pervertir la verdad de los testimonios del Espíritu de Dios. Esto lo dijo ella en su tiempo. Ya hoy nosotros, no es pronto, ya es presente y ha sido pasado. Dice, habrá quienes una vez estuvieron unidos con nosotros en la fe, que buscarán nuevas y extrañas doctrinas, algo extraordinario y sensacional que presentar a la gente. Introducirán todos los sofismas imaginables y los presentarán como provenientes de la señora White para que engañen a las almas. Hay mucho que decir sobre esto. Hoy se desestima
y se ridiculiza al espíritu de profecía. Dentro de nuestras mismas filas de nuestra iglesia, el mundo secular está apreciando más el don profético. Según los estudios que pudimos hacer, la Universidad de Harvard tiene el deseo de todas las gentes como el tercer libro mejor escrito sobre la biografía de Jesús. Mejor escrito en lengua inglesa. Descrito en lengua inglesa sobre la biografía de Jesús. Y en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, se tiene el deseado de toda la gente, ahí sí, como la mejor biografía de la historia de Jesús. Mas nosotros como adventistas del séptimo día, buscando de alguna manera cómo ridiculizar y cómo menoscabar los testimonios del espíritu de profecía. La misma ciencia, cuando ve y lee mente, carácter y personalidad, sobre psicología, sobre la salud mental y física, dice, oh, cómo esta señora siglos antes, 100 años antes, 80 años antes, se adelantó a la ciencia. Y hoy nosotros diciéndole que son meros consejos, que son ridiculizando la luz menor. Por eso tenemos que agradecerle al Señor por habernos dado este don profético maravilloso. Dice la segunda, dice, los que han tratado como una cosa común la luz que el Señor ha dado, no serán beneficiados con la instrucción presentada. Hay muchas personas que han sido beneficiadas, que no han sido adventistas, inclusive con el conflicto de los siglos, con el camino a Cristo, porque les indica el camino hacia el Salvador, les da paz, les da esperanza. Tercero, habrá quienes interpreten mal los mensajes que Dios ha dado de acuerdo con su ceguera espiritual. Habrá quienes interpreten mal los mensajes que Dios ha dado de acuerdo con su ceguera espiritual, tomando los escritos de la profeta para torcerlos, para menoscabarlos. Supuestamente que los aceptan, pero los colocan en otro contexto. Dice, algunos dejarán su fe y negarán la verdad de los mensajes, mostrándolos como falsedades. Y aquí vemos nosotros a un gran número de personas que hoy hasta por el internet, por YouTube y por todo eso, eh, llamando falsa, llamando a nuestra profeta que es una falsa, que es una no tienen palabras, o sea, mejor no digo las palabras que ellos dicen. Dice, algunos los exhibirán para ridiculizarlos, trabajando contra la luz que Dios ha estado dando durante años. Y algunos débiles en la fe serán así descarriados. Pero otros, aquí el Señor quiere que nosotros estemos en esto. Pero otros serán grandemente ayudados por los mensajes, aunque no les sean dirigidos personalmente. Serán corregidos y eludirán los males especificados. El Espíritu del Señor estará en la instrucción y se eliminarán las dudas que existen en muchas mentes. Perdón, los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados, que reprochan el mal a fin de saber lo que deben hacer para ser salvos. Amanecerá la luz sobre el entendimiento y el espíritu hará impresión sobre las mentes. A medida que la verdad bíblica sea clara y sencillamente presentada en los mensajes que desde 1846 Dios ha estado enviando a su pueblo, estos mensajes han de recibirse en los corazones y se efectuarán transformaciones. Gloria al Señor, hermano. Con estos mensajes se efectuarán transformaciones.
Eh, Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Vio la inteligencia de ellos en la lección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todos los vientos en el vínculo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Conflicto de los siglos, página 8 y 9. Alabado sea el Señor. Voy a avanzar porque voy a ir a este Señor. Mire lo que hace la luz cuando se recibe o cuando se rechaza. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice en Malaquías 4:6, dice que el Señor enviará en los últimos días el espíritu de Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero también el Señor, nuestro Salvador, dijo que en los últimos días el corazón del padre será contra el hijo y del hijo contra el padre y sucesivamente. ¿Qué es lo que hace la diferencia en esto? La recepción o la aceptación del mensaje del tercer ángel. El que recibe el mensaje del tercer ángel, el que recibe la luz dada desde el lugar santísimo del santuario celestial, está prometido que su corazón será transformado, su vida será transformada, porque lo que el Señor desea es precisamente, recordemos que lo que está en el santuario celestial es el arca, la ley, y el Señor quiere presentarnos ante esa ley sin intercesor, sin mediador. Y por eso hoy el Señor, a través de la profeta, nos indica deberes que cumplir para ir siendo emblanquecidos, para ir siendo lavados y purificados de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de tantas cosas que aún hay dentro de nuestro corazón. Aquí vamos a ver la experiencia de un hombre que eh, era un hombre muy docto en las escrituras. Era un hombre que eh, no tenía quien le contradijera porque era un hombre que era muy versado en las escrituras, pero tenía un problema. Tenía un problema de exaltación. Y la hermana White le mandó un mensaje. Dice, usted siempre anheló el poder y la popularidad. Y esta es una de las razones que explican su posición actual. Pero le ruego que mantenga para usted mismo sus dudas, sus objeciones y su escepticismo. El pueblo le ha tributado más firmeza de propósito y estabilidad de carácter que lo que usted poseía. Se pensó que usted era un hombre fuerte y cuando usted expresa sus turbios pensamientos y sentimientos, Satanás está listo para hacer que esos pensamientos y sentimientos sean tan intensamente poderosos en su carácter engañador que muchas almas lleguen a ser engañadas y a perderse a causa de la influencia de un alma que ha elegido las tinieblas antes que la luz. La alma que ha elegido las tinieblas antes que la luz y que se ha colocado presuntuosamente al lado de Satanás en las filas del enemigo. Usted ha querido exaltarse demasiado y realizar manifestaciones que llamaran la atención y hacer ruido en el mundo. Y como resultado de esto, su ocaso ciertamente será en tinieblas. Usted sufre cada día una pérdida eterna. Esta se la dirigió a este hermano que militó en las filas del adventismo. ¿Mm? Estaba trabajando en modelo japonés. Eh, Volaste el del masón. ahorita. Que militó en las filas del adventismo. Y entonces, cuando el Señor,
el Señor le muestra a la profeta y le da la advertencia, este hombre, en vez de aceptar la advertencia, deja las filas del adventismo y se une ahora a los bautistas. Y entonces el enemigo lo utiliza para ridiculizar y hablar en contra de la profeta del Señor. Aquí vemos el resultado de las personas que desechan los testimonios directos. Dice que muchos temen estudiar el testimonio directo porque temen ver pecados que no están dispuestos a abandonar. Cuando el Señor les muestra el deber, mejor lo desechan, lo ridiculizan. Dicen, no, eso es un consejo, eso no es inspirado, es un consejo que lo puedes tomar, lo puedes dejar. Y el Señor por eso deja a los que deciden hacer esto, los deja en sus propios caminos y su ceguedad los conduce a cometer graves errores. Dice que este hombre murió en una triste condición, porque el Señor, precisamente a través de la profeta del Señor, le dice que sus días, como dice aquí, dice, y como resultado de esto, su ocaso, su fin, será ciertamente en tinieblas. No aceptó la verdad, fue tristemente, eh, tuvo una muerte muy triste. Ahora vamos a ver el consejo sobre una persona, o sea, cómo cuando se recibe el mensaje, cuando se recibe la advertencia, hay transformación. Dice, el Señor también me reveló las relaciones que el hermano Paul, Ken tenía con los masones libres. Y yo le dije claramente que a menos que él cortara todo lazo que lo unía con estas asociaciones, perdería su alma. Apreciados, el Señor quiere que nosotros cortemos todo lazo, que estemos, eh, que nos asocie a este mundo, que nos tenga sujetos, que no nos deje a nosotros avanzar. Dije, y mire lo que dije, lo que dijo este hombre. Él dijo, acepto la luz que el Señor me ha enviado por medio de usted. Pondré en práctica lo que se me dice. Soy miembro de 5 logias. Yo no tengo mucho conocimiento sobre masonería, pero sé que muchos lo tienen y saben que lo que aquí cuando dice logias ya son esferas altas. Y dice, y otras 3 logias están bajo mi control. Yo hago todos sus negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones y daré por terminadas mis relaciones comerciales con ellos hasta donde sea posible. Esta persona era una persona acaudalada, rica, que había tenido relaciones con estas personas, con estas asociaciones secretas, pero que el Señor en su misericordia le amonesta y él está dispuesto a escuchar el mensaje y entonces es bendecido grandemente por este mensaje. Se ve la diferencia del que acepta y el que lo rechaza. Entonces, ahí hay otra parte, pero la voy a pasar por alto. Eh, Mire lo que dice Segunda de Crónicas 36, 15 al 16. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Constantemente el Señor envía palabra, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mis apreciados, este siempre va a ser el resultado
de los que desprecien los consejos del Señor. Dice, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán la fe en aquí no alcanzo a ver, en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Siempre, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonan la fe en las advertencias y reproches, porque no están dispuestos a aceptarlos, a obedecerlos. Y el Señor en su misericordia nos ha dado esta oportunidad a nosotros hoy como pueblo adventista del séptimo día. El Señor quiere que hoy nosotros apreciemos esta verdad maravillosa. Cuando se desprecia el don profético, como decía al principio, se pierde el discernimiento, se pierde la visión. El Señor, en su gran misericordia, nos ha dejado este don para guiarnos y conducirnos. Qué triste es que hoy muchos lo menosprecien, lo ridiculicen, lo, lo traten como cosa sin importancia. Y esas personas que hacen eso tienen una, como a este pastor que tenía gran influencia, gran capacidad para manejar a las personas, la elocuencia que muchas nos falta a nosotros, pero tenía ese deseo de exaltación. Estudiaba simplemente porque no quería quedar mal, quería siempre tener la razón. Por eso hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor un espíritu humilde, un espíritu dispuesto. Hay muchos predicadores que hoy, cuando van a predicar esto, lo predico porque no hay otra cosa, tengo la razón, eh, en fin. Hoy nosotros debemos estar dispuestos a ser guiados, dirigidos por el Señor. Gracias al Señor que este siervo del Señor, José Beis y otros más, se dejaron guiar por el Señor para a, aceptar esta luz maravillosa de la verdad que el Señor hoy nos ha dado. Apreciados, apreciemos esta luz, anhelemos cada día vivir de acuerdo a su voluntad. El Señor nos ayude, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Nosotros tenemos que dejarnos ayudar a ir avanzando en la luz que el Señor nos ha dado. Si nosotros no seguimos la luz, la poca luz que tenemos se nos convertirá en tinieblas y seremos dejados a tientas. Y ya hoy nosotros esperamos que la gran Babilonia es la Iglesia Católica, pero nosotros a medida que vamos despreciando los consejos del Señor, su palabra, sus testimonios, nos vamos constituyendo en la gran Babilonia. Hay confusión, hay deseo de exaltación. Pidámosle al Señor que barra lo que tenga que barrer de nuestras vidas y podamos nosotros cumplir el propósito con el cual el Señor ha levantado a su pueblo en esta hora final. Vamos a orar, apreciados. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por habernos dado tu luz maravillosa desde el lugar santísimo, el mensaje del tercer ángel, el don profético manifestado a través de tu profeta. Padre amado, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti para que nuestras vidas armonicen con los testimonios que tú has dado en tu santa palabra. Necesitamos, Señor, cada día crecer a la altura, a la luz, a la estatura de tu eterno Hijo, nuestro Redentor. Padre, bendice a cada uno de mis amados aquí presentes. Despiértanos individualmente. Despierta a cada pastor, Señor, que cada pastor, que los que desean presentar tu verdad
puedan ser guiados y conducidos, y que tu pueblo, Señor, hoy no guarde tu sábado como una forma, sino que guardemos el sábado como tú lo has establecido, que te honremos, que te glorifiquemos, que estemos dispuestos a seguir todo lo que tú has especificado en tu santa palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre bendito de tu eterno Hijo, nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.